Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 9. Estamos hablando de Saúl y las asnas de su padre. La primera parte es la descripción de nuestro personaje, Saúl, un hombre de Benjamín llamado Kish, su hijo entonces, que era muy apuesto, en fin. Pero habíamos dicho y habíamos subrayado que aquí, esta partecita, el Kish o también su hijo, la familia de Zenbai, con respecto a la intervención de Dios en la vida o en la familia de ellos. Es algo que llama un poco la atención, la relación. En ningún momento nos cuentan de Iriñandé, no nos habla de Dios aquí, al contrario, parece que se sobresalta mucho, se subraya mucho, el hombre está en muy buena posición con Caraico, Akish, ¿verdad? Del papá de Saúl. Tenía su hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto, se llama. De nuevo, el sentido humano, el confiar en las fuerzas propias. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. Está acentuando mucho el aspecto. Todo lo que vos quieras, más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Bueno, hasta ahí. Recordemos que después, cuando vamos a encontrarnos con David, de este aspecto te va a presentar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque con David va a ser lo contrario en el sentido de que cuando Samuel, porque es el mismo, ¿verdad? Samuel el que va a ir a ungir también a David. Cuando Dios rechaza a Saúl, se va para ungir rey a David. Apuesto, sobresalía por encima de los demás. Samuel, para ir por entre los hijos, ¿verdad? Y entre los hermanos de David, cuando él se va a Belén para ungir, ¿verdad? Al rey. Y sin embargo Dios le dice, no. Los hombres miran mucho el aspecto externo. Dios no mira eso ahí, Dios mira algo más, mira el corazón, mira la predisposición. Bueno, así todas estas cosas son interesantes, bueno,
Pero aquí, la continuación, la segunda partecita, ya es la búsqueda. O canillo y cuera, las asnas se van, caminan mucho, pasan por varias regiones. Aquí es más bien el servidor el que propone ir y hacer que Dios intervenga en esta acción. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, ¿verdad?, ahí que es Dios, ¿verdad?, el que va dirigiendo todo ese caminar, pero con otras intenciones. Por medio de este hombre de Dios llamado Samuel. Hablábamos esa tercera parte, si queremos decir así, cuando ya se va a dar el encuentro de Saúl con Samuel, que se acentúa mucho el aspecto bien humano. Ya están cerca. Aquí hablábamos nosotros de lo que nuestro Papa Francisco habla también de la famosa iglesia en salida, iglesia en salida, que dice lleva reyes alandera pisacuerare, reyes alande pueblore, ei qua va eva genaloi contemea, va ella va a cuera oiko, amba eva loi contemea y es lo que está haciendo aquí también Saúl con este servidor. Ellos preguntan, quieren saber. Y después nos explica ahí lo que significa el vidente y lo que significa el profeta. El profeta siempre será aquel que mira la realidad, el que toca la realidad, el que entiende la realidad, y desde esa realidad se va a proyectar hacia el futuro, ¿verdad? Ese es el profeta. O desde esa realidad que está viviendo, mira también hacia atrás y dicen, va, eres pañán de pecha la ña y me va y ña. Va, e palanda ya ya poya pe y pona mía y na opeare la ya pestago ave. Ellas le respondieron, versículo 12 de este capítulo 9. Sí, dice, por ahí derecho, pero apúrense. Precisamente acaba de llegar a la ciudad porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Bueno. Por ahí derecho. A ver, derechito, pero a ver, na pecañimo ahí. Interesante, ¿verdad? El hecho de escuchar. Peña de yo que y cómo interviene en nuestra propia vida el accionar de la comunidad. Es importante el escuchar, el sentir. Y que todo esa candela de la pena lleva arbi bejona. Arbi que te pene tama bego. 5 regiones más bien corre bien. Cuán a ver peyuina, pejenduceja, pejaceja, peyujuse, al vidente. Bueno, aniquena hoy co vender gela hoy co acua veía y lleva la beico pejeca la vende urro urro anda peyujuin. Más de 5 regiones estuvieron recorriendo sin encontrar. Infructuoso totalmente. Hago peyu, menos mala peporando. Menos mala peyu ore vendave a pecuasemo bon ahorero de pona también a ver pepe cuñana cota pego a pejoer derechito. Bueno, y ellos justamente y con otra característica, apúrense añade y la pende caibea lleva, sino que apúrense porque va a suceder algo. Acaba de llegar a la ciudad porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y reflexionamos el capítulo 9 del primer libro de Samuel, el encuentro de Saúl con Samuel. Decíamos que los dos, Saúl con su servidor, escuchan a estas mujeres, a estas jóvenes que le están diciendo, a ver, derechito, a Peyapurague, tapejogue, a Niquibe, Tatapere.
Interesante, ¿verdad? El compartir reyes añan de ya con el pueblo, ñajendulas de cueras de ian de morubipa, de acuerdo a esa cañandea de acuerdo a la experiencia, va etapeba de ya potañaina, y así se ponen en camino. Y les dicen con todos los detalles. Hoy, el hombre de Dios. Hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Apenas entren en la ciudad lo encontrarán antes que él suba al lugar alto para el banquete. El pueblo no comerá hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio y después comen los invitados. Esta también es una forma, ¿verdad?, de decir que es Dios el que antecede al proyecto humano. Ñandeye pota veyu pejina, pero ñahenduna enta. Ñahenduna eojota. Él es el que va a bendecir. Se dan cuenta que esta es una confianza también. Esta es la acción del tendotá, del que dirige, del que se pone al frente. Es un hombre espiritual, es un hombre que entra en relación con Dios, pero a él primero le corresponde, ese que está al frente. Esta es una forma muy, muy pequeña de explicarnos cómo tiene que ser ese que te va a indicar el camino. Da el pecha guante la ñamoyana a lleva peña nene non debe. Va esa guatendo taña de la yaguereco. Por eso dice, el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio. Recordemos que más adelante uno de los problemas por el cual Dios le va a rechazar justamente a Saúl es porque lastimosamente Saúl después es él el que se adelanta al hombre de Dios. No ya lleva que el hombre de Dios cumpla con su función, como tiene que ser el hombre de Dios. Upeaco dice, naña hendusei hañañe Moisés, peñan de yarabese, ñañe Moisés lleva, hañan bojecoya, peñan de yaramala jecoyare, hañan de hoy, ñañe Moisés lleva, ñande, ñañe Moisés pete non debe, hañan de ya por la ñande ya posea, de acuerdo a nuestros intereses. Esta lectura, queridos hermanos, es demasiado importante para el aspecto de la relación de la comunidad. Coabeñan de ñañemón que tajina de la comunidad. Coabe y sejina llevan ella pañan de yaguero guatata, peñan de ella yapoañaina. Todo lo que significa el aspecto organizacional, organización de la familia, organización de la nación, organización de la institución, organización entre nosotros. Pete non de gua alleva, va eisha guababana, va eisha guababana. Y aquí te dice, ¿verdad? A él le corresponde, a él le corresponde. Está muy bien, le corresponde. Pero, ¿qué significa que a él le corresponde? ¿Por qué a él le corresponde? Porque justamente es el que tiene que bendecir el sacrificio. Bien decir, dice con la bendecida, lleva. Upeago dice, Gina, di catui beabete hipocane, di catui beabete corrupto, di catui beabete oñemoyabete non debe. Y al final de cuentas, entonces, está no llevando al pueblo, a la gente como tiene que ser, sino que, oye, pues, eso es lo que le interesa. O hacia ahí está caminando, ¿entienden? Entonces, por eso dice, le corresponde bendecir el sacrificio. Y después comen los invitados. Después. Porque entonces quiere decir que el pueblo después responde. Pero responde a qué cosa? Y responde a una bendición, a un bien decir. Responde a un hacer bien. Así como corresponde, como Dios quiere. Como Dios nos llama, como es nuestra vocación, ¿verdad? De comunidad. Porque la comunidad tiene que caminar, como dice el nombre, en una unidad común, en una común unidad. Donde se está buscando el bien de todos. No de acuerdo a lo que
me corresponde a mí nomás, lo que yo nomás quiero. Sino que el Tendotá está para todos. El Tendotá tiene que ser esa persona que piensa verdaderamente en todo el pueblo. Lastimosamente, con ambas de gran cosa andaña reflexionar ya lleva. Yande andaña reflexionar con ambas, yande ya está en nuestro famoso fanatismo, en nuestros partidismos, y entonces se van a la mandada, entonces pen la secuate cuela pen pe yubite da con. Haumia anga tojano, anga oyupilleno y guay anga oñemo hendayeno y guay anga Tendotá y llamo anga gua oyapone anga, pero anga yande la ñamanda, anga yande a la ñayena. La tenondegua. Allí va. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros reflexionemos, porque esto lo estamos viendo desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi del alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy con esta gran celebración, este recuerdo de San Francisco de Sales. San Juan Bosco lo eligió a San Francisco de Sales por tantas características
tan lindas que tiene este santo. El primero, el de la bondad, de la dulzura. Porque como tenía que trabajar con los chicos de la calle, entonces por eso necesitaba tener ese corazón abierto, sencillo, amable, bondadoso y sobre todo esa dulzura para poder hacer llegar a Dios a estos chicos que estaban abandonados de sus padres, de sus familias en la calle. Y hoy escuchamos también nosotros la palabra del Señor desde la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Hermanos, la ley, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificios ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, estoy aquí, yo vengo, como está escrito en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Queridos amigos, hoy una vez más insistimos y la carta a los Hebreos nos invita a reconocer y a saber que Cristo es nuestro único Salvador. Con su muerte redentora en la cruz, nos ayuda también a nosotros de esta misma manera a ofrecernos por los demás, a ofrecernos por nuestra familia, a ofrecernos por nuestra comunidad. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio que nos renueva a todos. Y todos recordemos que somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9. Seguimos con los versículos siguientes. Versículo 14. Ellos subieron a la ciudad. A ver, Hendú y Cuera. Hendú, la oye, Cuera, con Amita Cuña Cuera, Ave Peyupita, pues Ponaque, Anique Peputatita Pérez. Esto también indica la prontitud, ¿verdad? En cuanto de que queremos saber, queremos ser conducidos, no perdemos el tiempo. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo con nuestras cositas. Ñande ¿cómo bebes y lleva? Mi yurupe galletas y lo mito llevo lea o bebes y llevo lea o bebes nunca anda yajay al grano. Pero aquí te está diciendo, ¿verdad? Derechito, pues te ves hoy. Porque tienen la suerte de llegar a tiempo y sobre todo de presentar y poner en manos de Él, porque hoy cuando ella lleva peñán de Yara hasta que Él llegue, porque a Él le corresponde bendecir el sacrificio. Pero es decir, nos está diciendo que siempre nosotros somos bienvenidos. Ñanguaje siempre peñán de Yara no debe a tiempo. La yajecano a la ña penenino aye baja ya esca porque ñi coteja porque ya esa cuá ya esa pea aupea ña de ya puede ir porque ña de ña hendú ña de la pisacuera co ña de la ipona mía ña de coña hendú cuana ya esa upea entonces ña penenino ya a él le corresponde bendecir el sacrificio y después comen los invitados.
es Él entonces el que te va a indicar. Y después todos, ¿verdad? Entramos ahí ya en sintonía. Una vez que entramos con ese tendota, y por eso decíamos los dos aspectos que son importantes. Da ila cualquier güey corneta la ñamoyana o pepe la tendota y sharamo. Dicatui. Aquí te dice muy bien, a él le corresponde, ¿verdad? El que te corresponda quiere decir que eres una persona que vale la pena, una persona que verdaderamente se preocupa, ¿verdad? Del pueblo, de la gente, se preocupa de la comunidad, se preocupa de todo el grupo. No es, como dijimos hace rato y en los otros cursos también hemos hablado, que se preocupa solamente de su pequeño pueblito, un mío botaco es ese, ven con angabeyuta shendie o lo que sea, oriente. No, recordemos que aquí, incluso en el aspecto, si vamos a entrar de lo que nos está queriendo decir Samuel, se refiere a un aspecto bastante político, ¿verdad? Porque esto es cosa del pueblo, ¿verdad? De la ciudad, de la organización, de la comunidad, de eso con lo que nos está hablando. Y entonces cuando nos habla de una organización de la polis, de la ciudad, de la gente, aquí, si hay presentaciones, nosotros le llamamos candidatos, ¿verdad? Los candidatos, no hay quien se presenta en candidatos, yo me presento y si yo gano para este, jaoreco, anga, oreja, orente, no. Cada candidato aquí que se está presentando se presenta para la realidad de toda la comunidad. Es una propuesta que se ofrece a la comunidad, a toda la comunidad. La propuesta es para toda la comunidad. Sea quien sea ese candidato. Ahora, si este candidato fue más votado, pero verdaderamente votado, sin hacer cachalla, sin hacer trampa, sin hacer nada de esas cosas, ¿entienden? Entonces, evidentemente quiere decir que esta persona, Gotendo Tacoa, a él le corresponde bendecir el sacrificio. Quiere decir que él se debe preocupar de toda la ecumene, se tiene que preocupar de toda la población, se tiene que preocupar. Esa es una propuesta de cómo vamos a llevar toda la comunidad adelante. Entonces, por eso aquí se está ofreciendo, se está pidiendo y se está diciendo. Después entonces todos los invitados se adhieren, todos nos ponemos, ¿verdad?, al servicio y a caminar por la comunidad. Suban ahora mismo, porque seguro que hoy lo encontrarán. Suban ahora mismo. Ya, porque la ñandera pea yema. Ani que pepitae, ani que ven la pepitaja, pe mañana, dejina cora ahí. No. Si ustedes quieren llegar verdaderamente, tienen que ponerse en ese camino, tienen que ir detrás y tienen que ir a buscar, se tienen que preocupar. Ustedes tienen que dar el paso. Ven la bella pues europea, na penguajemo ahí. Esta viene la segunda partecita. Por una parte decíamos el tendotá con sus características, pero ahora está la segunda parte, que somos nosotros, es decir, el pueblo. Somos nosotros que estamos en búsqueda. Y esto te está diciendo, son ustedes los que tienen que moverse. Pen la vejecana, pen pelle preocupana. Y que tu janguecha la pe como comunidad ñamongu, es ñamo purni, coñandeñe cotemeja, coñandeñe potá. Y así entonces pasamos a ese versículo 14, ¿verdad? Porque ellos subieron a la ciudad. Ellos subieron a la ciudad, como dijimos hace rato, quiere decir que hay una respuesta. Yacué, ñapununui, ñajenduriré, hayae. Tiene razón. Todos tenemos que movernos. Todos tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que caminar para poder llegar a nuestro objetivo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Después de deslizar durante todo el día por debajo de las puertas los últimos escritos redactados por él, en los que pregonaba la verdadera fe y refutaba con mansedumbre y amor los postulados protestantes de los calvinistas, como ya era su costumbre, siempre los deslizaba los papelitos. El padre Francisco de Sales, entonces, después de esa ingente labor, se adentró en el bosque esa noche decembrina de 1594 y se acomodó entre las estrías de la raíz de un árbol frondoso para resguardarse un poco del frío. Comenzó a orar fervorosamente, mas vencido por el cansancio, se sumió en un ligero sueño que al cabo de unos minutos fue interrumpido por los aullidos de una manada de lobos e inmediatamente se incorporó y trató de treparse, pero mientras más lo intentaba, más resbaladizo se tornaba el tronco recubierto de nieve, y cuando la jauría estaba a punto de abalanzarse sobre él, retrocedió atemorizada y se alejó gañendo. Entonces el padre Francisco de Sales pudo subir sin apuros, se amarró con su cinto a una robusta rama y allí permaneció el resto de la noche dándole gracias a Dios. A la mañana siguiente unos campesinos que pasaban por el lugar lo bajaron aterido y lo llevaron a una casa cercana en la que tardó varios días en recuperarse, lapso que aprovechó el padre Francisco de Sales para catequizar con la dulzura de sus sermones a los admirados lugareños, quienes se encargaron de esparcir la noticia sobre la extraña huida de los temibles lobos y encomiar la inigualable bondad del santo, rumor que le abrió todas las puertas. Y así logró la conversión masiva de los reticentes labradores calvinistas de toda la región de Chablais, en Francia. Francisco Buenaventura de Sales, nacido el 21 de agosto de 1567, en el castillo de Sales en Saboya, tomado de la mano de su madre, desarrolló desde muy temprano una profunda devoción a la Santísima Virgen, lo que de hecho fortaleció su precoz vocación religiosa, pero como su padre esperaba que mantuviera el prestigio de la familia en la administración pública, lo envió a París, en donde adelantó su instrucción básica en el colegio jesuita. De allí pasó a la Universidad de Padua, en la que se doctoró en Derecho Canónico y en Derecho Civil. A la par y discretamente se graduó en Teología y perfeccionó sus conocimientos sobre los escritos de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. Aunque con esa formación ya era apto para ser ordenado sacerdote, retornó a la casa paterna, acató la voluntad de su progenitor y durante algún tiempo ejerció su profesión de abogado, pero se negó a aceptar el cargo de senador y rechazó un ventajoso matrimonio que su padre le había arreglado. En cambio, accedió a la dignidad de deán de la Catedral de Chambéry, nombramiento que significaba tácitamente su ingreso oficial a la vida religiosa, decisión que su padre cuestionó, pero su resistencia fue vencida por la tenacidad de Francisco de Sales, quien poco después, en 1593, recibió la unción sacerdotal. Desde ese momento San Francisco de Sales comenzó a destacarse como un profundo orador que con el imán de sus palabras sencillas atraía a los diferentes y redondeaba la faena con la mansedumbre, dulzura y humildad de su personalidad. Jamás juzgaba a nadie, comprendía a todos. Su sonrisa permanente era un bálsamo para los espíritus rebeldes. Y los enemigos de la Iglesia se rendían mansamente ante sus amorosos y sólidos argumentos doctrinales. Justamente por eso San Francisco de Sales se ofreció como voluntario para catequizar a los agresivos calvinistas de Chablais, quienes en principio no solo lo rechazaron, sino que en 2 ocasiones intentaron asesinarlo, en vista de lo cual San Francisco de Sales se dedicó a escribir las afectuosas exhortaciones, las que deslizaba bajo los pórticos de las casas. Fue en esa época en la que se salvó de los lobos. Poco a poco las puertas se abrieron y terminó convirtiendo a todos los habitantes de ese territorio, labor que aprovechó el obispo Garnier para nombrarlo su coadjutor, y tras la muerte de este, San Francisco de Sales fue elegido obispo de Ginebra. A pesar de que esa ciudad estaba dominada por los calvinistas, se las arregló para administrar, reorganizar, fortalecer su diócesis, socorrer a los desvalidos, reverdecer la fe de sus sacerdotes y recuperar a los fieles perdidos en la herejía. En ese periodo, San Francisco de Sales conoció a la baronesa viuda Santa Juana de Chantal,
a la que orientó como su director espiritual e indujo a la fundación de la Orden de la Visitación. Esa labor apostólica la reforzaba con una austera vida de oración, ayuno, meditación, y escribía constantemente textos que paulatinamente fueron ensamblando una portentosa obra en la que se destacan Controversias, que es una recopilación de los folletos con los que combatía doctrinalmente a los calvinistas y que metía bajo las puertas de Chablé. Coloquios espirituales, que es una compilación de las charlas que San Francisco de Sales dictaba a las religiosas de la Visitación. Introducción a la vida devota, también conocida como Cartas a Filotea, un compendio de la correspondencia que sostuvo con su prima política, la señora de Charmois. Luego escribió el Tratado del Amor de Dios, considerada su obra maestra, y que a decir del Papa Benedicto XVI es toda una suma, lo que llaman pues el estudio profundo de la teología. A más de esta admirable producción, dejó una valiosa colección de sermones y cartas apostólicas, pero no le alcanzó el tiempo para redondear su pensamiento, porque la muerte sorprendió a San Francisco de Sales a los 55 años, el 18 de diciembre de 1622. Fue canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII, declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1877, y desde que San Juan Bosco le consagró su obra, los miembros de su congregación adoptaron el apelativo de salesianos. Por eso, a partir de hoy, 24 de enero, día de la festividad de San Francisco de Sales, apliquemos en nuestra vida diaria su frase más sabia y hermosa que dice: la medida de amar a Dios consiste en amarlo sin medida. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en este primer libro de Samuel. El versículo 14 nos decía de este capítulo 9, ellos subieron a la ciudad, decíamos que Nicatuila Yapitala Cora ahí entre la ñamaña. Todos tenemos que preocuparnos de la ciudad, todos tenemos que preocuparnos de la comunidad, todos tenemos que preocuparnos de nuestra realidad, estando, ¿verdad?, el Tendotá, pero Ñandé, Yaguatana, Yahana, otro. Después dice, mientras ellos entraban, es decir, entramos a la ciudad donde nos preocupamos, buscamos, le salió al encuentro Samuel, que subía al lugar alto. ¡Qué interesante! Aquí podemos unir los dos elementos. Por una parte decíamos cuál tiene que ser la actitud del Tendotá. Ya ponamos en el curí. Va para los escatajina, jamouto, para yapiana, lleva. Por otra parte decíamos cuál es la actitud del pueblo, de la gente. Ñande ya cana, ñande aña, ñamos una camiseta indicatu y la cora ahí entre la ñamaña ya pitao bebejina, ñaña embelezao bebejina. No. También tiene que haber un accionar, un movimiento. Y aquí están los dos que se están moviendo. Y entonces dice, mientras entraban, unos que entran y el otro que sale, Samuel le salió al encuentro. Es decir, nosotros tenemos que hacer un salir al encuentro en cuanto que también hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Buscamos lo mejor. Nosotros no podemos contentarnos siempre, lastimosamente, upealo y cualle piñan de abute lleva. Hateku ñandeña jano, jina mapa uta ave, oya po, ñande enguana. La ñandilla ya po era jinarae. Ñandela ya po era jinarae. Ñandela ya ku eva era jinarae. Apeana ya poina. Entonces, aquí están las dos partecitas.
cuanto que buscamos, en cuanto que deseamos, en cuanto que procuramos, en cuanto que vamos derechito, ya derechito, ya. Ya forzada, ya caen. Y todo lo que encontramos nos sirven como elementos que nos van a guiar. Y ñandeñas en Duguri lleva a mitad cuñacuera, o sea, lleva un guetajicua y supe ave bejoana, jajoma o penaibe. El escuchar también, ¿verdad? Al pueblo, escuchar a la gente, todos necesitamos escucharnos para poder llegar a lo esencial y lo fundamental. Por otra parte, aquí también Samuel que sale al encuentro. Esta es la otra actitud que nosotros hemos escuchado tantas veces, sobre todo de nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco tanto ha insistido y sigue insistiendo en la famosa iglesia en salida. Mientras salía Samuel, mientras sale al encuentro del pueblo. Pero es un pueblo que también está buscando. No es un pueblo que se queda también paralítico. No es un pueblo que se contenta estando allá atrás en el fondo sin hacer nada, sino que lleva. En el versículo 15 de este capítulo 9 dice: un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Aquí entonces te pone como un paréntesis, es decir, que en la medida en que el mismo profeta o el mismo visionario está al servicio del pueblo, está al servicio, ¿visionario de qué? Va él a peñan de Yara, va apógina dentro del pueblo. Va ella peñan de Yara lleva oñecuame es oñeme ese al pueblo, a la gente. Ese es el visionario, ese es el famoso roé. Esa palabra hebrea, roé, ¿verdad? Del verbo ver, roé y sobeaina. El visionario es el que tiene, el que ve hacia adelante, el que se preocupa y dice, bueno, va ella pa peñan de Yara o Esaina, va ella pa peñan de Yara oñecuae eina. Mirar entonces con los ojos de Dios. Este es el famoso mirar con los ojos de Dios para el pueblo, para la gente. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos, pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos como gobernante? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Entonces Saúl, va el añan de Yara o Jesaina, va el an de cualidad, va el an de huere, coja peñan de Yara o maña, añan de Yara o maña monbur, o Jesaina. ¿Cuáles son tus cualidades y tus potencialidades? Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Solamente que nosotros somos tan egoístas. Lleva añañen bote. Añandeña a la yareco jahuerbe y cualidad en añande valemiro en algo lleva. Añandeña en botuisha, añandeña añandeo y la yicuapa, añandeo y la inventar que oye a huella, ni inventar la pólvora y la gente. Ni inventar, tengo un del inventar la pólvora. No. Vamos a inventar lleva. Entonces quiere decir que estas cualidades y riquezas que Dios te ha dado es justamente para que nosotros también seamos visionarios. Dios ve con estos ojos. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. O revelamos hoy, verá. Hoy sacamos hoy, verá. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Qué interesante. Ahora estamos ya apuntando a este encuentro que nos va a ir describiendo y nos va a decir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y así entonces por el día de hoy, queridos hermanos, nos despedimos. Vamos a continuar nuestro curso bíblico, conocer un poco cómo Dios mira nuestra historia y cómo también nosotros tenemos que responder a esta visión de Dios con respecto a nuestro pueblo, a nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.